saludos. Estamos en línea con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Daniel Herbeta. Daniel, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, ¿cómo está? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, vamos a cerrar la semana con usted. Hubo esta semana la apertura de un año judicial. Hay expectativas de que la justicia pueda, el funcionamiento judicial, ayudar a auxiliar a ponerle un basta a esto que vivimos cotidianamente en la provincia con respecto a la comisión de los delitos. Bueno, expectativas siempre hay y en realidad no es solo una responsabilidad de la justicia, una responsabilidad ante todo de la política, el problema que atravesamos puntualmente en Rosario, y de las instituciones y los poderes públicos. En lo que a nosotros nos compete, obviamente, que vamos a trabajar en todo lo que sea necesario y hemos comprometido nuestro esfuerzo. El Ministerio Público de la Acusación, que es un organismo autónomo, y como para poder aportar en el ámbito de nuestra competencia. Pero hacen falta muchas decisiones políticas que creo que se están encauzando, hace falta mucho consenso político, mucha generosidad de los espacios políticos, y también iniciar un camino, porque esto no se resuelve de hoy para mañana, un camino que apunte a una solución perdurable, ¿no? Y en ese camino los cambios institucionales y las reformas institucionales que tiene pendiente la provincia son muchas. Y los responsables de estos cambios y de esta reforma también son muchos. Y bueno, lo importante es tomar conciencia de esto y empezar, ¿no?, a trabajar. Digamos, a ustedes les toca obviamente intervenir sobre la situación conflictiva que tiene la provincia de Santa Fe, que son casi un crimen por día y demás. ¿Cuánto influye en la organicidad del delito la complicidad de las instituciones o los hombres de las instituciones? Bueno, influye mucho, pero a ver, en primer lugar quiero hacer una muy pequeña digresión. El problema de la justicia es un valor. Lo que hay son poderes judiciales, y al igual que el problema de la seguridad, hay que desagregarlos y contextualizarlos en un espacio y en un tiempo. No es lo mismo el Poder Judicial de Comodoro Pi que el Poder Judicial de Santiago del Estero. Y con la seguridad pasa lo mismo. Tenemos Venado Tuerto, a 160 kilómetros de distancia, tuvo 2 homicidios en el año 2022, una tasa por debajo de la tasa europea. Rafaela tuvo 4 homicidios, Santa Fe tuvo 66 homicidios, Rosario 288. Es decir, que el problema hay que focalizarlo. Hay un problema serio en Rosario, no en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe mantiene niveles más o menos estándares similares a los del resto de la Argentina, que tiene tasas de homicidio de las más bajas de toda América Latina, ¿no? Obviamente mucho más baja que la de Uruguay, que está sufriendo en Montevideo precisamente un problema muy grave, y donde el año pasado se registraron más de 360 homicidios, es decir, 100 más, o casi 100 más que en Rosario. Y claro que este problema involucra, en primer lugar, cuestiones estructurales. Yo decía en el discurso de apertura, la solución punitiva no es una solución excluyente, es necesaria. La intervención de las fuerzas de seguridad no es una solución excluyente, es necesaria, pero son soluciones coyunturales. Hay que trabajar mucho en acortar las distancias sociales, las profundas desigualdades que existen en este mundo globalizado y fundamentalmente en los países menos desarrollados. Un solo dato, ¿no?, por caso para tener en cuenta: la pandemia produjo 200 millones de personas que perdieron el empleo, y al mismo tiempo 650 ultramillonarios aumentaron su riqueza en $1 trillón. Bueno, es el mundo que vivimos, ¿no? Y creo que ahí hay un tema a tomar en cuenta, que implica un abordaje multiagencial de todos los niveles del Estado, de mucha recuperación del Estado, de mucha recuperación de la política, de la institucionalidad, presencia en los barrios, con la Dirección de Vivienda Nacional, Provincial, Municipal, con políticas como las que está llevando a cabo en parte el intendente de la ciudad de Rosario, con urbanización, con trabajo, digamos, en los barrios, con mucha presencia del municipio en la medida de sus posibilidades. Y después tenemos la pata punitiva, y así tenemos 3 actores que son policía, fiscales y cárcel. Y tenemos problemas grandes en 2 de esos actores, la policía y la cárcel. Bueno, sí, hay que urgente encarar una reforma policial. Hemos comprobado en muchos procesos, es el lugar, Rosario es el lugar de la Argentina
donde existe la mayor cantidad de jefes y agentes de la agencia policial condenados o sometidos a procesos por vinculaciones con quienes en alguna medida gerencian las economías delictivas. Y en paralelo, sí, y en paralelo me tomo la licencia de agregar, a su vez no tiene correlato esa cantidad de policías sometidos a proceso con igual o similar cantidad de procesos con respecto a presunto enriquecimiento ilícito o lavado de activos, no solamente de policía, sino también de la ruta, que muchas veces tiene el dinero de las organizaciones que en parte va a la policía. Bueno, esa es una parte, digamos, la violencia es un negocio. Y por lo tanto, si uno ataca la parte económica de ese negocio, sí, la violencia va a ser. Pero, doctor, ahí viene lo que usted menciona. Pero fíjese que en materia de lavado, en la justicia federal hay una sola condena. Sí. Y la mayoría de las condenas y los procesos están en la justicia de la provincia. Daniel, ¿qué hacemos con las drogas? Porque con las drogas. Porque todo esto que estamos hablando, la complicación y demás, tiene que ver con la rentabilidad y la utilidad de ese negocio. Claro, pero la droga es un fenómeno, yo no sé, porque a veces esto no suena bien, pero la droga forma parte de lo que se llama la criminalidad de escala a nivel internacional: tráfico de drogas, armas, personas, trata de personas. Sí. Son negocios que generan un volumen billonario en dólares, lo cual además se lava en paraísos fiscales del hemisferio norte que gozan de muy buena salud. O sea, hoy un país, una potencia, puede borrar del mapa a un país enemigo en una semana, pero los paraísos fiscales no tienen ejército y siguen funcionando. ¿Esto qué significa? Que nos tenemos que un poco pellizcar y no dejarnos subestimar. Cuando el mercado está atrás del delito, no se para con una ley penal, y cuando hay una demanda rígida, yo puedo encarcelar la mitad de la ciudad de Rosario, pero si hay una demanda rígida de drogas, siempre va a aparecer alguien que me la va a ofrecer. Entonces, ¿cuál es la política inteligente? La política que se dan los estados desarrollados, la política que se da Estados Unidos, porque Estados Unidos desarrolla muchas políticas que después no aconseja para el resto, aconseja todo lo contrario de lo que hace. En Estados Unidos se ha legalizado el consumo de drogas blandas en la mayoría de los estados, y no solo eso, se ha legalizado la pequeña distribución porque ellos no quieren disputas territoriales y no quieren muertos. Y este es el problema que tenemos en Rosario. Tenemos un mercado de menudeo, un mercado interno muy grande que ha crecido exponencialmente, con niveles de consumo muy altos, que genera $9 millones de ganancia por mes. Y bueno, como este mercado se ha desregulado y en alguna medida se ha perdido el control del territorio, ha quedado a merced de las disputas, digamos, territoriales de grupos, no solo de grupos de organizaciones cuyos líderes hoy están encarcelados y siguen manejando cuestiones delictivas de las cárceles, sino que se ha atomizado también un poco el tema a nivel de lo que son esas disputas y estas bandas, y hemos llegado a una situación donde la expertise que han adquirido estos grupos en el manejo de la violencia y la facilidad con que acceden a las armas y a las municiones, bueno, las han convertido en bandas polirrubos, porque no es solo la disputa por el mercado de la droga, es también las usurpaciones para después vender, las extorsiones, las balaceras. Y bueno, allí tenemos un problema serio que tiene que ver con el análisis criminal, con la inteligencia criminal, con la necesidad de contar con una policía que esté a la altura de las circunstancias. Sí, ¿está de acuerdo, por ejemplo, doctor, usted está de acuerdo con legalizar alguna de estas sustancias que se venden clandestinamente, como la marihuana, por ejemplo? Pero a ver, yo no entiendo si... a veces nos cuesta mucho reparar en la dimensión histórica de los fenómenos. ¿Qué pasó con la ley seca en Estados Unidos? Sí. Generó la violencia que la mafia, el Capone y todo lo que conocimos. ¿Por qué Estados Unidos ahora, en lugar de prohibir, como prohibía la ley seca, habilita el consumo de determinadas drogas? Bueno, es muy fácil. Los muertos están del otro lado del río Bravo. Claro, en México, en Colombia, en los lugares donde se produce droga y en donde las bandas se disputan el gran mercado, que es precisamente Estados Unidos. La droga tiene una solución muy sencilla, que no la inventé yo, no es el producto de la ciencia social, y de un documento que firmaron más de 140 expresidentes del mundo hace más de una década,
que es la legalización total, pero el problema de la legalización de la droga, o sea, como el cigarrillo, como el alcohol, no va a ser posible en la medida en que no haya acuerdo de todos los estados en el mundo. Y nunca va a haber acuerdo, ¿por qué? Porque hay estados, potencias mundiales, que tienen en este negocio y en la prohibición un ingreso de divisas sucias, pero divisas al fin que quedan en su territorio, que es exponencial. Es un problema, es la economía, diría algún expresidente. Sí. Estúpido, dijo, ¿no? Bill Clinton. Preguntarle, ¿qué tal, doctor? Preguntarle por lo que ocurrió a la salida de los tribunales con el fiscal Echapapietra, si tiene una consideración. Yo leí nada más que la noticia periodística. Bueno, espero que esta situación se aclare. No me parece, no quiero abrir juicio sobre un hecho sobre el cual no tengo ninguna confirmación, digamos, ni ninguna hipótesis más allá de la difusión periodística, pero me parece que justamente cuando, a ver, en abstracto, no en referencia al hecho puntual, lo que más necesitamos aquí es diálogo interinstitucional, lo que más necesitamos aquí es respeto. El respeto es la base de cualquier relación. Un fiscal tiene que cumplir con su función, un senador tiene que cumplir con la suya, y dentro de estas competencias obviamente no hay margen para ninguna otra cosa que no sea un trato, una consideración o un respeto que merece cualquier persona. Bueno, veremos si esta situación se aclara, si da lugar a alguna investigación o no, pero más que eso no le puedo decir porque no conozco en detalle el caso. Bien. Doctor, ha sido muy atento en atender al equipo Radiopolis. Que tengamos un buen fin de semana. Hasta luego. El doctor Daniel Erueta. Nos quedan 2 minutos para las 9 de la mañana. Esta última pregunta que hizo Eve tiene que ver con algo que contó Agustín y que tiene un correlato jurídico también, ¿no? Un intercambio de palabras subidas de tono en donde... Lo invito a pelear. El senador Trasferri a Echapapietra, según dijo Echapapietra, y el senador Trasferri a Luis Echapapietra, que es el fiscal que lo investiga por juego clandestino. Esto según testigos y el propio fiscal Echapapietra. A pelear en la vení que lo solucionamos acá. Sí, se lo dijo después de la apertura. Esto, repito, según los testigos y según el fiscal Echapapietra. Y ayer la Asociación Argentina de Fiscales, en un documento público, ya dijo que va a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Trasferri por este hecho.